A lo largo de nuestra vida siempre hemos encontrado personas que son correctas, personas que son honestas, personas sinceras y con rectas intenciones. Y nuestra confianza es que son la mayoría. Y ojalá que ahí nos encontremos nosotros. Pero también es cierto que hemos encontrado personas perversas. Personas perversas que no son rectas en sus intenciones, personas que no son sinceras, personas que son deshonestas en este sentido. Y a los primeros que he mencionado, nosotros reconocemos grados de santidad y de coherencia en tu vida cristiana, de llevar a la práctica la fe. Pero también en las personas que no son sinceras, que tienen intenciones torcidas, las encontramos también en la iglesia. Las encontramos quizá en nuestros grupos. Y miren, el Evangelio de hoy es una gran prueba de eso. A Jesús lo espiaban. A Jesús lo acosaban. Y siempre andaba buscando la manera de tenderle trampas para tener de qué acusarle. Y no eran sinceros. Nos dice el Evangelio de hoy, después de que Jesús dejó a los saduceos, un grupo religioso dentro del judaísmo, se acercó un doctor de la ley, que era un hombre versado en la Torá, en los libros sagrados, en las leyes de Dios. Y se acercó a Jesús para hacerle una pregunta. Pero la intención de él era meter a prueba a Jesús. Y cuando uno quiere meter a prueba a la otra persona, ya no es recta en sus intenciones. Ya uno no es sincero. Y el doctor de la ley sabía. Sin embargo, le hace la pregunta a Jesús sobre la ley de Dios, cosa que él, por ser doctor de la ley, sabía bastante. Estaba preparado sobre esto. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Y realmente era un problema en el mundo judío esto. ¿Por qué? Porque sacados de los 10 mandamientos habían varias
interpretaciones que tocaban los distintos aspectos de la vida de los judíos, de la vida normal. Y tenían 613 mandamientos que para ser buen judío había que practicar los 613 mandamientos. Y nosotros sabemos que la ley dada a Moisés, ¿cuántos mandamientos son? 10. Pero de esos 10, aplicando a distintas situaciones de la vida, habían sacado para completar 613 mandamientos. Si nosotros a veces, si nos preguntan cuáles son los mandamientos de Dios, algunos los dirán ordenadamente, otros los diremos salteados, pero los vamos a decir. Pero 613 mandamientos era bien difícil. Y la pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús habla claro. El que no le quiera entender es porque no quiere, pero no porque Jesús hable enredado. El primer mandamiento es este: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser. Esto está claro. Pero el segundo es semejante a este, es decir, lo nivela. Amar al prójimo de la misma manera, porque cuando hay amor, se ama con todo el corazón, con todo el ser y con todas las fuerzas que hay en uno. Y todos los mandamientos se juntan en que en el mandamiento del amor en su doble vertiente, pero a la par: amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, que la medida del amor a Dios está en el amor al prójimo. Porque es falso que uno pretenda decir que ama a Dios con todo el corazón, pero no le pasa una persona. Es mentira que ame a Dios. Por eso la palabra de Dios hoy merece una revisión de nuestra vida, merece una revisión de nuestro corazón, a ver cómo estamos, si realmente tenemos fe, porque la fe supone el creer en Dios, pero el creerle al Señor quiere decir meter en práctica su palabra. Y la palabra de hoy nos está hablando del amor concreto, del amor vivido en las distintas circunstancias de la vida, aun cuando nos resulte doloroso amar. Denme ustedes un ejemplo de cuando resulta doloroso amar. Denme un ejemplo.
ejemplo, hay varios, ¿verdad? Yo me conformo solo con uno. Deme uno. A ver, Estuardo, que está cumpliendo años. Dame un ejemplo doloroso sobre el amor. Cuando alguien que hace algo a uno y no esperaba. Como estás diciendo, cuando alguien me ofende, cuando alguien me hace daño, ¿duele o no duele? No digo nada, aquí hay gente tan santísima que ni roncha les hace la palabra. No digo nada. ¿Duele o no duele? Sí, duele. Y pensar que la persona que tengo enfrente es la que me ha hecho daño, la que me ha calumniado, la que ha hablado mal de mí y la que me hizo daño, y muy hipócritamente me está sonriendo. ¿Pasa esto o no pasa? La vida cristiana no es poesía. La vida cristiana son realidades vividas en lo diario. Ahí es donde nosotros somos cristianos. Entonces, mire lo que Estuardo ha dicho. Duele, pero a pesar de que duela, yo tengo que hacer el acto de amor. ¿Y cuál sería el acto de amor con ese hermano? ¿Ah? Perdonarlo. Y cuesta perdonar. ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta bastante perdonar. Pero la prueba de que nosotros perdonamos y amamos es que ante el mal recibido uno perdona y sigue amando y es capaz de reconciliarse con la persona. Tenemos la capacidad de reconciliarnos, de hablarnos las cosas para seguir nuestra vida cristiana juntos. Es que amo a mi Señor, pero Estuardo no me pasa porque ni en pintura lo puedo ver y solamente su mujer lo aprecia bien. Entonces estoy amando. Y miren, esto hay que llevarlo no solo a las situaciones de la vida personal, hay que llevarlo a la vida social. Guatemala es un país que no está reconciliado. Hay demasiadas fisuras, demasiados rompimientos, al extremo que se ha matado por eso. Les voy a dar un ejemplo de todos conocidos. Monseñor Gerardo y el proyecto REM, Recuperación de la Memoria Histórica. Muchas personas en Guatemala, sobre todo los victimarios que participaron en las grandes masacres, matando, y los que apoyaban dando dinero, las grandes élites económicas que siempre apoyaron todo esto, por lo que se entendía como amenaza del comunismo, y pedir vida justa e igual para todos. Eso no es comunismo, eso es evangelio. Entonces, en Guatemala es rara la familia que en esos tiempos no padeció las consecuencias de la violencia institucional, porque era el gobierno a través del ejército quien cometió estas atrocidades y los
patrulleros de autodefensa civil, que ahora resulta que hasta que hay que pagarles, ¿verdad? Y bloquean carreteras, bloquean un montón de cosas. Entonces, Monseñor Gerardi llevó adelante un programa de pacificación a través de la reconciliación y el perdón. Entonces, se puso por escrito con testimonio todo lo de las masacres. Es para qué revivir las heridas pasadas, para qué revolver lo pasado. Cuando uno perdona, perdona en el anonimato, o hay que saber a quién hay que perdonar. ¿Hay que saber o no hay que saber? Yo perdono a fulano de tal que mató a mis papás, pero también que se haga justicia. Entonces el perdón tampoco es aguado. Es decir, las cosas hay que tenerlas claras. El hecho de que yo perdone a Eustaquio que me hizo mal, yo debo saber que Eustaquio fue quien me hizo daño, quien me hizo mal. Lo identifico y lo perdono. Pero está la cosa de la reparación, es decir, la justicia que se debe hacer. Entonces, en el Evangelio, Jesús nos habla de la realidad del amor en su doble vertiente: amor a Dios y amor al prójimo. Y quien se mantiene en esta doble vertiente del amor cumple toda la ley. Porque a veces también hay unos de nosotros que malentendemos las cosas. Y cuando malentendemos las cosas, ponemos nuestras propias leyes. ¿Y de dónde se sacaron esas leyes? Se sacaron del interés personal que uno tiene por someter a los demás y no vivir los espacios de libertad que Dios nos da. Los mandamientos de la ley de Dios están dados para nuestra libertad y para nuestro bien. Por ejemplo, mire, seamos prácticos. Si yo voy manejando en una carretera peligrosa, de muchas curvas, de muchas pendientes, debo obedecer las señales de tránsito que hay en la carretera o no las debo obedecer. Las debo obedecer. Debo ser prudente y en mi libertad acatar aquello. ¿Por qué? Porque es para nuestro propio bien. Pero cuando somos golilleros y necios en la vida, ¿qué nos pasa? Nos matamos. Yo espero que aquí en Zacapa no vaya a haber una tragedia dentro de poco. ¿Ya se dieron cuenta ustedes en la noche de que están agarrando las calles un montón de jóvenes con motos? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué autopista de competencia de motos? Atrás, quien promueva esto, tal vez hay dinero de por medio, pero ojalá que no vaya a haber una tragedia aquí en Zacapa en accidente colectivo de motos, porque cuando una moto se cae o se resbala, atrás vienen otras motos y hacen así, ¿verdad? Entonces, las leyes de Dios están para nuestro bien y para nuestra salvación. Son las señales
del amor que Dios pone en nuestra vida. Y por lo tanto, yo en la libertad las obedezco. No porque está mandado, sino que se trata de una cuestión de amor. Que Dios nos ayude, nos ilumine y abra nuestro corazón para que vayamos entendiendo su palabra y la llevamos a la práctica. Y que la Eucaristía nos haga dar frutos de amor. Porque si comulgamos y no amamos, seamos honestos, tendríamos que comulgar. No, ¿por qué? Porque Jesucristo es el amor encarnado ofrecido en la cruz para nuestra salvación. Y entonces nosotros hemos de vivir según este amor.